Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más, encontrándome contigo, pidiéndote que abras tu corazón para que el Espíritu Santo te pueda tocar y sumergirte en este espacio de espiritualidad que Él te preparó. Te estuve hablando ya anteriormente de la relación que hay entre la fe y la oración. Y te estuve explicando cuáles eran los grados de la fe. Quiero presentarte ahora el segundo grado. Te dije que el primer grado de la fe era creer en el mensaje de Jesús. El segundo grado es creer en Jesús, es creer en su persona. Dicho con otras palabras, es buscarlo, es encontrarse con Él, es amarlo, seguirlo. Es creer en Jesús, y esto supone entablar una relación personal. Implica adherirse a su persona por amor, no ideas, ¿entendés? Y esto nos lleva a hacer de Dios la norma decisiva de nuestra existencia. Lo más importante ya no es ser buenas personas, como muchos dicen, sino la persona de Jesús. Mejor dicho, ahora ya no hay otra cosa que sea más importante. Ambos, Jesús y su proyecto de vida, son igual de importantes porque en Él son una misma cosa. Es la persona de Jesús la que ahora llena mi vida. Lo importante de la fe vivida de este modo es su esencia de encuentro interpersonal, que es fruto del amor a Dios como respuesta al amor de Dios. Por eso, del mismo modo que el amor entre dos personas no se puede medir, pero sí se evidencia a través de sus expresiones de diálogo, de sus encuentros. Del mismo modo, la fe en Cristo, a pesar de no ser cuantificable, se puede comprobar desde sus expresiones de diálogo y de encuentro, o sea, desde la vivencia de la oración. El que mejor recoge esta experiencia de fe es San Pablo. Son numerosos los textos de los cuales se desprende una fe concebida como adhesión a Cristo. Y también San Juan habla de esto, de esta necesidad de estar unidos a Jesús como la única posibilidad para poder dar fruto, Juan 15. Y esto nos lleva a afirmar que la oración no es sino la expresión de esa fe en Dios. Por eso, si la fe es profunda, la oración va a ser profunda, y si la fe es pobre, la oración va a ser muy esporádica. Si la fe brota del amor a Dios, la oración será desde el corazón. Si la fe es algo, podríamos decir, yuxtapuesto a mi vida, la oración va a ser un añadido más, pero sin grandes repercusiones en mi vida. Por lo tanto, existe una relación estrecha entre el grado de fe y la calidad de la oración. Las consecuencias que se sacan de todo esto son muy evidentes.
Y a partir de las características propias de cada grado de fe, podemos saber cómo será la calidad de nuestra oración. En el nivel más bajo, Dios se experimenta como alguien lejano. Creemos que nos ama porque nos lo dijeron, pero no tenemos experiencia de su amor. Y por esto no sentimos amor por Él. Y esta ausencia de amor hace que las relaciones sean interesadas, inmaduras, esporádicas, superficiales. La oración se va a hacer únicamente cuando exista una necesidad. Mientras tanto, Dios ocupa un lugar marginal. Y en este grado de fe no hay un planteamiento de la vida como proyecto para construir desde los valores del Evangelio. Y por eso la oración consiste en convencer a Dios para que haga mi voluntad. El primer grado, hay una creencia en Jesús resucitado. Ya pasamos del nivel 0. Sin embargo, no es todavía alguien a quien me adhiero claramente, y por esto la atención está centrada en el proyecto de vida de Jesús, en la necesidad de cumplir con determinadas normas. Y todo esto hace que la oración sea un medio para desahogarnos o para pedir ayuda. Pero como el amor a Dios está diluido, la oración no va a ser tomada en serio, hasta el punto de exigirnos una periodicidad o una perseverancia. Voy a rezar de vez en cuando lo sienta. Y hay un segundo grado. En este segundo grado, lo más importante no es el proyecto de Jesús, es Él mismo. Cristo está en el centro de la vida. ¿Por qué? Porque se lo ama. Acá es donde empezás a enamorarte de Jesús. Y por eso la oración se vive en clave afectiva, en clave contemplativa, transformadora, en clave de encuentro. El amor que nos une a Dios es el que hace que la oración sea un diálogo querido, un diálogo buscado. Y ese mismo amor busca la transformación del mundo, pero hay conciencia de que esa transformación solamente va a venir desde la conversión personal. Por esto, oración y vida se viven como si fuera una sola realidad. Y un planteamiento de este tipo nos lleva necesariamente a cuestionarnos nuestra fe. Porque como te dije antes, la crisis que muchos cristianos vivimos respecto de la oración, no verla importante, abandonarla, falta de sentido, de profundidad, se debe en el fondo a un problema de fe. Si no hacemos oración, es porque nuestra fe es pobre. Y la pregunta que nos podemos hacer ahora es esta: ¿una iniciación seria en la oración nos va a hacer crecer en la fe? La respuesta, ¿sabes cuál es? Que la experiencia confirma esto. Aunque no hay que recurrir a ninguna pedagogía para llegar a esta conclusión. La misma vida nos enseña que solo cuando se entabla diálogo con una persona, pasamos ratos con esa persona y podemos empezar a quererla. Nadie quiere a un desconocido. Es más, cuanto más intensos sean esos encuentros, mayor va a ser el amor. Y del mismo modo, la oración, en cuanto a encuentro, diálogo, también hace crecer el amor a Dios. Y por lo tanto, si crece el amor a Dios, crece la fe. Y yo te pediría que te hagas algunas preguntas. ¿Podés decir cómo está tu fe de acuerdo a la intensidad y a la profundidad de tu oración?
¿Tu fe te lleva a una adhesión personal a Cristo? ¿O la contemplas como una moral que hay que vivir nada más? ¿Te ayuda la oración a crecer en la fe? Te invito a que medites en todo esto escuchando este canto del grupo Restauración. Tú eres mi luz. Tú eres mi luz, Señor. Tú eres mi guía, Santo Espíritu, Señor Jesús, mi Redentor, misericordia, recibir en ti. Gran Señor, eres Dios bueno, Padre eterno, te adoraré. Cristo, tú eres mi roca y mi confianza, eres amor. Cristo, tú eres grande, mi fortaleza, mi Redentor. Tú eres mi roca firme. Tú eres mi roca de amor. Tú eres mi luz, consolador. Tú eres mi guía, Santo Espíritu, Señor Jesús, mi Redentor, misericordia, recibir en ti. Gran Señor, eres Dios bueno, Padre eterno, te adoraré. Cristo, tú eres mi roca y mi confianza, eres amor. Cristo, tú eres grande, mi fortaleza, mi Redentor. Tú eres mi roca firme. Tú eres mi roca de amor. Tú eres mi roca firme. Tú eres mi roca de amor. Que este canto llegue, Señor, a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Te quiero hablar ahora de otro aspecto, y es la unidad entre la oración y la vida. Y nos tenemos que preguntar algunas cosas. ¿La oración y la vida son dos realidades distintas? ¿Son dos cosas o son una sola? ¿Se puede decir que una de las dos es más importante que la otra? A lo largo de la historia se dieron distintos enfoques sobre la oración. Por ejemplo, en los primeros 19 siglos de nuestra historia predominó una actitud contemplativa
frente a otra actitud activa, podríamos decir. Y mientras que esta actitud contemplativa nos unía a Dios y constituía en sí la mejor elección que se podía hacer, la segunda era la parte menos querida, menos deseada, hasta tal punto que la vida llegó a ser considerada como un estorbo para el cristiano que buscaba la unión con Dios. Y esta idea llevó a muchos a creer erróneamente que la santidad era un privilegio de unos pocos, que solo se podía conseguir desde una vida de oración intensa. Dice muy bien un autor, en la vida monástica se sacralizaba de tal forma todo que venía a darse una eficacia exagerada a las relaciones con Dios. Y por lo tanto, lo corrompido correspondía a todo lo del mundo, y de esta forma derivaba la gran distancia que se apreciaba entre cuanto era mundo, con su pecado siempre como apodo, y la vida del monje que dejaba y renunciaba al mundo. Por lo tanto, también al cristiano que vivía en el mundo se le inculca lo monástico, lo sacral, como lo único posible para su espiritualidad, y la imposibilidad de concebir una santidad secular. Y estando así las cosas, la oración y la vida se presentan como dos mundos opuestos que no tienen nada que ver uno con otro. Los que tienen la suerte de vivir en la esfera de la contemplación tienen recorrido a la mitad del camino para alcanzar la santidad. En cambio, los que viven en el mundo, lo único que les quedaba era sobrevivir casi resignadamente en medio de un ambiente hostil a Dios. Y esta idea sigue estando todavía presente, aunque en menor medida en la mente de muchos cristianos. Todavía hoy quedan creyentes que están influenciados por una visión de la vida espiritual puramente contemplativa y que son incapaces de abrir su mente a otra concepción de vida cristiana que no solamente sea distinta, sino que además sea más auténtica. Y frente a este grupo que acentúa lo espiritual, existen otros que afirman que lo importante es ser buenas personas. Y esta afirmación normalmente viene acompañada, en no pocas veces, por un descuido de lo espiritual. Yo soy bueno, no tengo que hacer otra cosa. O sea, la oración, la vivencia de los sacramentos, cualquier expresión religiosa de la fe, pierden relevancia frente a la vida diaria, porque dicen es lo único que realmente cuenta. El problema que pueden ocasionar ambos planteamientos es serio. Los que acentúan la oración sobre la vida corren el peligro de caer en un espiritualismo que termine alejándose de la realidad, de cualquier compromiso por cambiar todo aquello que desentona con el reino de Dios. Y a la hora de la verdad, este planteamiento perjudica seriamente la oración. No solo porque no se puede profundizar en la oración, sino porque, al ser concebida como una cosa superpuesta a la vida, se puede convertir en un simple refugio. Pero lo más grave de todo es que muchas de estas personas viven tan inmersas dentro de su esfera celestial, podríamos decir, desde la cual se sienten privilegiadas, que terminan pensando más en Dios que en los que están a su lado. Y esta situación en algunas ocasiones puede llegar a algunos extremos, una especie de obsesión, y terminan amargando la vida de los que están a su lado. ¿Y todo por qué? Todo porque se olvidan de que el encuentro con Dios pasa por el encuentro con el hombre. Y en el otro extremo están los que ponen el acento en la vida. Y al pensar que pueden coexistir, podríamos decir al mismo tiempo, una vida cristiana comprometida, rica, fecunda, con una vida de oración pobre, vacía, ausente, llegan muy fácilmente a descuidar todo lo que sea expresión de la fe y caen en eso que podemos llamar una especie de cristianismo descafeinado, sin gusto, sin fuerza, sin nada, una careta. Y ante estos dos enfoques habría que hacerse algunas preguntas.
posible una vida de oración intensa junto a una vida humana pobre? ¿Se puede ser un buen cristiano desde una vida de oración pobre o incluso nula? ¿Cuál de los dos enfoques es el más correcto? ¿Que la oración es lo más importante? ¿Que la vida es más importante que la oración? ¿O ninguno de los dos? ¿Cuál es el enfoque cristiano del problema? En primer lugar, hay que acentuar la unión entre oración y vida. Uno de los problemas que originó la posmodernidad es la fragmentación de la vida. Muchos la conciben como departamentos estancos que no tienen nada que ver entre sí, de forma que cualquier aspecto de la vida se puede vivir con total independencia de los demás. Una persona que es generosa desde un voluntariado puede ser egoísta en su familia. ¿Puede darse en una misma persona una relación profunda con Dios y una relación pobre y superficial con la gente? ¿Es posible ser una persona consentida y vivir una relación gratuita con Dios? Desde una mentalidad posmoderna no había problema. Y sin embargo, al pensar así, se comete un error muy grave. Nuestra vida no se puede concebir como una realidad fragmentada. Es una unidad. Y por eso una actitud de generosidad tiene que estar presente en todas las facetas de la vida. Entonces, la vida va a tener profundidad. Es necesario concebir la vida como una unidad y hay que rechazar la idea de verla como departamentos estancos. Solo cuando vivamos la oración y la vida como dos realidades unidas, relacionadas, complementarias, entonces vamos a haber puesto las bases sólidas para un crecimiento y una maduración tanto de la vida de fe como de la oración. Es importante tener en cuenta todo esto por las implicaciones que tiene. Y la primera consecuencia es que aunque para algunos la oración y la vida son dos realidades paralelas, que pueden ir por caminos distintos, de forma que si una parte va bien, la otra no tiene por qué ir igual, por ejemplo. Un planteamiento serio, profundo, cristiano, nos lleva a cuestionar esta afirmación, porque la oración y la vida no son dos realidades disociadas, una de otra. Y se tienen que vivir con la misma intensidad y corren la misma suerte. Y esta idea no es de ahora. San Agustín lo había dicho muy antiguamente. Ora bien quien vive bien, y vive bien el que ora bien. Y por eso se comprende que si una persona es superficial, va a ser superficial su oración, su vida. Y si una persona es profunda, va a ser profunda su oración y también su vida. Y si es incapaz de centrarse en algo, también lo va a hacer en la oración y en la vida. Y si está dispersa y distraída, va a vivir la dispersión también en la oración y también en la vida. Así como sea nuestra vida, va a ser nuestra oración. O si querés, así como es tu oración, en el fondo está mostrando que es tu vida. Ni mejor ni peor, simplemente igual. Y por esta misma razón se puede decir que como sea nuestra madurez personal, así va a ser nuestra oración. Nadie puede vivir una relación madura con Dios si sus relaciones personales son inmaduras. Y de esto quiero sacar algunas conclusiones. Si somos incapaces de dar cariño a los que nos rodean, lo más seguro es que seamos incapaces de mantener una relación afectiva con Dios. Las mismas carencias afectivas que tenemos en nuestra vida están presentes cuando estamos con Dios. Cuando vivimos nuestras relaciones humanas de forma interesada, lo más seguro es que vivamos una relación con Dios caracterizada por una petición egoísta de dones, de gracias, de intereses, interesada. Cuando vivimos unas relaciones sanas con la gente, seguramente que nuestra relación con Dios va a ser santa.
Y si vivimos con un gran complejo de inferioridad que nos hace sentirnos culpables ante cualquier cosa, lo normal es que vivamos esa misma culpabilidad delante de Dios, o que convirtamos la oración en un refugio, porque Dios es el único con el que me siento a gusto cuando no me puedo relacionar con los demás. Así como es nuestra oración, es nuestra vida, así como es nuestra vida, es nuestra oración. Te invito a que ores y medites todo esto con este canto de Discípulos a las Naciones. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Te adoro, Dios, príncipe de paz. Eso es lo que anhelo hacer. Te alabo, Rey. Eres mi justicia. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Nadie como tú. Te adoro, Dios, príncipe de paz. Tú nos llenas de tu paz. Eso es lo que anhelo hacer. Te alabamos. Te alabo, Rey. Eres mi justicia. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Nadie hay como tú. Nadie hay como tú. Aleluya. Todo fue hecho por ti, Dios. Todo lo que vemos y aún lo que no conocemos, tú lo has hecho. Todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti. Y lo recibimos. Confiamos en ti. Confiamos que tú eres Dios. Confiamos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Oh, Señor. Gracias por cada detalle, Señor. Cada detalle que tú estás pendiente de nosotros. ¿A quién vamos a ir si no es a ti? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién adoraremos si no a ti? ¿A quién? Oh, Señor. Gracias. Mi alabanza para ti. Mi alabanza para ti, Señor. Oh, Señor. Aleluya. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Muévete en medio de nosotros.